Bienvenidos a Campo e Industria. En el programa de hoy vamos a tener temas interesantes vinculados al sector agropecuario y agroindustrial, ciencia, técnica y producción. Todo eso en la próxima media hora. Pausa y a la vuelta comenzamos formalmente con el programa. Soy Aldo Bianchi, oriundo de Avellaneda, provincia de Santa Fe. Para mí el campo significa todo, porque de ahí sale el sustento de mi familia. Que haya más New Holland en el campo significa que tienen la tecnología que nos brinda todo lo que nosotros necesitamos. Siento un vínculo con la marca como que me acompaña, va a la par mío. Para mí, más New Holland es estar un escalón más arriba. El mundo viaja cada vez más rápido, todo se transforma y el alemán se mueve. Llegó la hora de dar un paso más. Más gestión, más integral, más agilidad, más herramientas para potenciar tu negocio. Conoce la nueva plataforma web, ahora 100% conectados. Cooperativaaleman.coop. Campo e Industria se acercó hasta la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela para conocer un poco más acerca del cultivo de girasol, tan lindo que se lo ve cuando uno recorre las rutas de nuestras provincias y del país. Y aquí lo tenemos en un ensayo, en una microparcela, con esas tortas amarillas que realmente a la vista embellecen el paisaje, pero también tiene sus cuestiones productivas, y de eso hablaremos con el ingeniero agrónomo Sebastián Zwil. Bueno, Sebastián, gracias por estos minutos con Campo e Industria. El girasol de fondo, hermoso. Comentanos un poquito cómo ha marchado y a qué apuntan con este ensayo. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por acercarse y a charlar un ratito sobre, como lo decías, ¿no? Un cultivo tan lindo, tan interesante, y a nivel país es muy interesante volver a las producciones que teníamos hace unos cuantos años. En los últimos años, bueno, ha caído un poco la superficie, no así el rendimiento, y bueno, un poco por eso y para evaluar, hacer una comparación entre distintas especies, estamos en este ensayo en el cual hacemos un comparativo de maíz versus girasol. En maíz tenemos los híbridos de mercado, los más importantes. En girasol tenemos acá sembrado los dos híbridos por ahí tope del mercado de semillas, y lo que estamos tratando de evaluar o de ver es un poco fechas de siembra. Esto ya es una fecha tardía. Acá pusimos el girasol junto con el maíz se adapta a las siembras tardías, pero el girasol no tanto. Acá lo sembramos solamente para probar a ver esa adaptación, y tenemos estos dos híbridos que bueno, tienen porcentajes de aceite muy elevados, adaptabilidad muy elevada, son híbridos muy recomendados para esta zona, y los evaluamos en 6 densidades distintas, ¿sí? Evaluamos desde 10.000 plantas por hectárea, simulando un productor que sembró y se le puede haber planchado y demás, para tratar de buscar ese umbral mínimo de plantas que podemos mantener en el campo y que nos da la decisión de lo laboreamos o lo controlamos y nos pasamos a otro cultivo, o lo mantenemos como cultivo de renta, ¿sí? Ese umbral no está muy claro, es muy complejo de llevarlo a cabo, y acá lo podríamos estar detectando con las densidades bajas.
Y a su vez estamos evaluando densidades muy altas, o sea, vamos de 10.000 a 110.000 plantas, como para evaluar cómo es el comportamiento de cada una de las plantas cuando tiene mucha competencia entre planta a planta, ¿no? Cuando uno pone mucha densidad de plantas, uno ve la capacidad de los genotipos, de los híbridos, para responder a eso y tratar de mantenerlo principalmente en campañas como esta, ¿no? Que esta campaña es clave porque fue una campaña muy seca, el maíz se vio muy afectado, el girasol se vio afectado, pero no tanto. Ya sabemos que el girasol tiene una tolerancia a la sequía bastante marcada. Es interesante porque el girasol es tolerante a la sequía, pero como tiene el capítulo terminal, no es tolerante o es bastante susceptible al estrés térmico. Porque el capítulo, al estar en un órgano terminal, se calienta por radiación directa y por la temperatura ambiental. Entonces, en ese juego es donde nosotros estamos investigando y bueno, todo este ensayo tiene un cúmulo muy importante de mediciones con varios objetivos, pero inicialmente es eso, es poder obtener una respuesta para el productor, cuál es la densidad óptima, cómo es el comportamiento de al menos estos dos híbridos, y en comparación con otros cultivos de renta que son por ahí más conocidos y más sembrados. Desde el punto de vista sanitario, vos sabrás decir a dónde hay que poner el foco, pero en el norte santafesino, por ejemplo, la plaga pasa por palomas y cotorras, algo que también en esta zona se ven, ¿es correcto? Sí. En girasol hay hoy por hoy 3 problemas muy grandes o 3 conflictos muy grandes. Uno es una enfermedad que se llama Phomopsis, que es el cancro del tallo de girasol. Esa enfermedad está por el momento ubicada en el sur de la zona productiva, lo que es Buenos Aires, La Pampa, Buenos Aires sur, oeste y demás. El segundo problema es el downy mildew o el enanismo de girasol. También es otra enfermedad muy compleja, se maneja todo con genética y hoy por hoy los híbridos son todos resistentes genéticamente, pero hay mucha rotura de resistencia, el hongo está avanzando. Y el tercer problema es palomas y cotorras. Realmente es un gran problema, hay que tomarlo desde distintas aristas, hay que considerar que es un problema ambiental, porque no podemos tomarlo igual o considerarlo igual a una oruga. La paloma o la cotorra es un vertebrado, es un ser que cualquier cosa que podamos hacer, cualquier tratamiento químico que podamos hacer, nos va a afectar a nosotros. Entonces hay que tomar otra arista, ¿sí? Hay que considerarlo como parte del sistema, hay que manejar los daños, hay que gestionar los daños. Y hay híbridos que tienen resistencia, que tienen mejor comportamiento, que tienen tolerancia o mejor tolerancia a palomas principalmente. En cotorra se sabe muchísimo menos, pero cotorra es un daño un poco más chiquito, más circunscripto a los bordes de los lotes. Cuando uno va a los bordes siempre están todos dañados, pero quedan ahí. Es poquito el daño por cotorra. Paloma es otro cantar. Sebastián, gracias por estos minutos con Campo de Industria para desasnarnos un poco del cultivo de girasol. Seguiremos visitando y recorriendo los ensayos del INTA Rafaela. Dale, las puertas están abiertas, productores, asesores y gente interesada. Las puertas siempre están abiertas y acá estamos generando un montón de información para el público objetivo que es nuestro productor. Así que muchas gracias por la visita. Como una selva tropical nos incendiamos y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Pauli.
Portón Comercial, Avenida Sóboli, 1724, Rafaela. Campo Industria se acercó hasta el estudio de Maximiliano Tesio, que ya ha pasado por este espacio, para entender un poquito más las implicancias de un contexto realmente incierto y volátil, que impacta en los mercados, en los commodities agrícolas y también en otros, pero que sin ningún tipo de dudas repercuten a la hora de tomar decisiones, encontrar estrategias para resguardar lo mejor posible la mercadería que tiene un productor o que tiene alguien que está vinculado precisamente al agro. Para entender un poquito de todo y también la cuestión política económica con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que aparentemente ya ha sido confirmado, bueno, hablaremos con el experto Maximiliano Tesio. Bueno, Maxi, gracias por estos minutos con Campo Industria. Bueno, vayamos por parte, porque en la intro hice una venta de lo que vamos a abordar y me gustaría saber qué reflexión te merece todo este contexto, no solo por la parte bélica, sino también por la incidencia a la hora de la economía global. Bueno, hemos tenido en estos, ¿qué diría yo?, 30, 45 días una serie de cambios que sin dudas reformularon bastante lo que es el programa financiero tanto del Estado como de los particulares, ¿no? Tengamos en cuenta que habíamos arrancado el año con sequía y con precios que estaban sostenidos, pero no con una guerra en el horizonte que implicó un salto de precios un nivel más arriba, un grado más arriba. Entonces hoy nos encontramos con una macro un poquito más estable de la mano de lo que sería el acuerdo con el fondo que ya está cerrado, lo que le daría, y todo muy atado con alambre, ¿no? Hablábamos en hipotético, le daría margen de maniobra al gobierno para continuar con esta política monetaria de evaluación mensual, alrededor del 3%, acompañado del nivel de inflación, que es alta, pero bueno, no tendríamos un nivel de atraso de lo que acumulamos en el 2021. Y con esto un escenario para el productor completamente distinto. ¿Por qué? Porque va a tener que trabajar bajo esa premisa de devaluación del tipo de cambio, va a tener que trabajar con un contexto financiero mucho más competitivo desde el punto de vista de lo que hace a oferta de crédito, ¿sí? Teniendo por un lado al Estado corriéndolo, si se quiere, del cupo prestable, y los precios que claramente que cuando no paran de subir es difícil tomar la decisión de precios. Es decir, uno cuando se para y mira, lo analizás desde el punto de vista que lo quieras ver, eso invita a tomar posiciones, ¿no? Pero qué difícil es tomar posiciones cuando vos te vas a dormir y al día siguiente vuelve a subir un 7% y así sucesivamente. No es fácil y bueno, más aún en un contexto en donde si uno toma decisiones de venta y no tiene atado un compromiso, existe por ahí la dificultad de encontrarle un destino a los fondos, porque sabemos que la otra cara de este contexto de economía embretada, con cepo y restricción de divisas, es que hay una escasez de bienes importantes, tanto de maquinaria como de insumos. Entonces, bueno, hay que ser muy astuto a ver cómo puedo ir capturando algo de precio, cómo aprovecho el crédito que me resulte conveniente tomar, cómo me hago un colchón de liquidez y cómo voy cubriendo mis costos o asegurándome más que nada el abastecimiento de aquellos insumos críticos que sin duda se van a ver afectados por este conflicto. Ese es el caso, por ejemplo, de los fertilizantes. Hoy el petróleo está subiendo a niveles de $130. Esto es algo que sin duda va a complicar a toda la cadena de suministros, ya sea por flete o por aumento propio de los precios, y que también va a complicar al gobierno, ¿no? Tengamos en cuenta que nuestro país se ve muy beneficiado por el incremento de los términos de intercambio por el lado del aumento de la soja, de los derivados de soja, pero por otro lado se ve muy damnificado por el aumento de todo lo que es energía. Argentina es un importador muy fuerte de gas y bueno, vamos a ver qué sucede con este invierno, ¿no? Vos sabés que en este escenario que describís y el cual uno comparte porque trata de leer y asesorarse con también tus pares y es bastante incierto de cara al futuro, porque por un lado, como vos bien planteás, hay aspectos positivos, yendo netamente al sector agropecuario, lógicamente la suba del maíz al feedlot
y al tambo le genera complicaciones, y en esta zona está claro que sabemos bien de qué se trata. Pero más allá de la suba de los commodities, después está, como se dice, tranqueras adentro, ¿no? Y acá en la parte interna hay varias variables macroeconómicas que pueden llegar a empujar en contra. O sea que con este escenario, ¿cuánto puede llegar a aprovechar el país a favor y cuánto se perjudica? Bueno, a ver, por lo que hace al trigo y al maíz, los precios estos no los capturan, no ve, porque los exportadores ya pagaron los derechos de exportación, y el tipo de cambio, el aumento de precio están atados al precio al cual hicieron las declaraciones anticipadas de exportación para el cupeo. ¿Qué quiere decir? Que el aumento del trigo hoy no va directo porque la exportación ya lo cerró. Lo mismo con el maíz, que el maíz va a ser otro cantar, porque claramente no sé de dónde va a salir el maíz para cubrir lo que se comprometió la exportación. Sin duda vamos a tener un mercado de primera muy recalentado. Sí lo va a beneficiar mucho por el lado de la soja y los derivados de soja, ¿no? Pero como todo tiene que entenderse temporal, es decir, sin duda que ponerle una fecha límite al conflicto, que es lo que hoy está traccionando todo para arriba, es muy difícil, porque todos pensábamos que era algo que en unos días se solucionaba y parece que cada vez se complica más, pero hay que entender que tampoco es eterno, ¿sí? Entonces, no tenemos que caer en los errores comunes a veces de tomar decisiones con cuestiones coyunturales para la perpetuidad, es decir, que subir algún tipo de arancel, etcétera, etcétera, y ese tipo de cuestiones que siempre empiezan a aparecer en el horizonte en estos contextos, ¿no? Por el momento yo creo que es eso, trabajar con cautela y atarnos a lo que hace al productor y al día a día de la gestión. Lo que pueda llegar a ser el soberano es incierto, ¿sí? Pero lo que sí tenemos que hacer nosotros es, ver realmente si no conviene tomar precio, cosa que yo creo que sí, si no conviene asegurarse el aprovisionamiento de fertilizante, todo lo que es trigo, todo lo que son los trabajos para preparar para los cultivos de maíz y de soja eventualmente. Yo creo que avanzaría firmemente en eso y avanzaría firmemente en lo que es armarme un colchón de liquidez, ¿sí? Hoy el préstamo está caro, pero hay que verlo bien, hay que verlo neto de efectos impositivos. Y hay que tener en cuenta que vamos a tener este 2022 un estado mucho más demandante de préstamo, ¿sí? Que lo va a tomar el sector privado porque externamente difícilmente lo pueda colocar. El acuerdo con el FMI está aparentemente confirmado, resta en el Congreso que se pongan de acuerdo las fuerzas políticas y ver qué es lo que en definitiva acarreará este acuerdo. Pero para explicarle a quien está del otro lado, independientemente de las ideologías, porque sabemos que depende de la mirada de cada uno, lo ven bien o mal, ¿por qué es importante acordar con un organismo como el FMI? Y bueno, a ver, evitamos una catástrofe, ¿no? Si haber ido al default hubiese sido realmente en términos económicos muy, muy dañoso para el Estado, ¿sí? No obstante, esto no trae la solución definitiva de nada, es decir, el gobierno lo que se compromete es a hacer un poquito más de conducta en lo que hace a cuestiones fiscales, ajustar un poco las tarifas, va a haber sectores que van a tener que empezar a pagar más por los servicios. No obstante esto, no es un ajuste muy significativo el que el programa conlleva. Sin duda que si uno lo compara con el último acuerdo, que fue el de la gestión anterior, esto es mucho más laxo. Pero bueno, habilita, digamos, la posibilidad de retomar una agenda de diálogo un poco más constructiva. Es decir, bueno, ya sacamos el fantasma del default por delante. Bueno, ¿cómo continuamos en una agenda de crecimiento y plantear aquellas cuestiones que realmente hacen a la economía de fondo? Es decir, dejar de discutir el día a día para ver, y esperemos que el Congreso precisamente tome la rienda de todo asunto y dejemos de gastar tiempo, ¿no?, en la coyuntura y no pasemos a ver las cuestiones de fondo. Venimos hablando de economía, de política, y lógicamente la inquietud que a uno le surge, imaginamos que del otro lado también, es hasta cuánto sirven, si es que sirven, estas medidas intervencionistas que estamos viendo del gobierno. Comenzó en mayo de 2021 metiéndose en la cadena de ganados y carnes. Ahora, recientemente, hace unos días, se oficializó con la publicación del boletín oficial de este fideicomiso de trigo, siempre con el mismo refrán: para cuidar la mesa de los argentinos, garantizar abastecimiento y precios. ¿Por dónde pasa esta solución, o es que el doctor está errando el diagnóstico y no se quiere hacer cargo? A ver,
No hay duda de que cuando los términos de intercambios a nivel internacional golpean tan fuerte, como es en el caso actual, donde tenemos un trigo que está volando por arriba de los $400 en Chicago, te afecta los precios de la economía doméstica, y esto es viejo como la mesa digamos, el eslogan de la mesa de los argentinos, pero tenemos que entender que la intervención en la economía no es... O sea, se establece algo hoy que puede regir para el futuro, entonces tiene que ser muy criterioso a la hora de ver las implicancias en el tiempo de estas acciones, ¿no? Lo del fideicomiso creemos que ya está demostrado, la escasa, digamos, eficacia que tiene, eventualmente a quienes favorece y a quienes sin duda no favorece, es decir, al productor va de suyo que lo perjudica. El consumidor de harina no necesariamente se ve beneficiado y siempre termina redundando en un beneficio para 3 o 4, digamos, de la industria de la molinería. Creo que ahí hay que ser un poquito más astutos a la hora de intervenir y entender un poco más del sector, ¿sí? Vimos lo que sucedió con la carne, ¿no? Que deciden pisar exportaciones cuando los stocks crecen, todo un contrasentido, ¿no? Porque además, si vos querés aumentar, por ejemplo, en este caso, la oferta de cortes baratos, y qué mejor que aumentando la exportación de Hilton y que te reste el resto de los cortes para derramar sobre el mercado interno. Esas, si se quiere, incongruencias fruto de pura y exclusivamente el desconocimiento, a mi juicio, ¿no? No creo que lo del trigo vaya a prosperar mucho, creo que es una cuestión más lobista, y creo que el productor sí está siendo hoy el que recibe la mayor quita, la mayor tajada que se le saca, porque tenemos un triple, digamos, si se quiere, coacción por parte del Estado. Tenés tipo de cambio desdoblado con tus costos que están por una vía libre y tus productos que van por el oficial. Tenés cupos que hacen que los precios internacionales no se reflejen en los locales, y tenés retenciones que ya sabemos los valores que aplican para cada uno de los cultivos. Entonces eso hace que vos tengas hoy que recibir por un trigo 400 y pico $400 y estés recibiendo 300, ¿sí? Y ni hablemos del tipo de cambio de eso. No obstante esto, si yo tengo que ser, si se quiere, optimista, creo que hoy los valores de los cultivos medidos a dólar billete están en posiciones que nunca hemos registrado, fruto de una doble combinación, es decir, suba del precio en dólares de los productos y baja temporal del tipo de cambio. Entonces una soja MEP a 2.60 y a mí me resulta atractiva. Tengamos en cuenta que veníamos durante muchos meses trabajando en valores de 200. Eso es un dato para tener en cuenta, y hay veces si yo quiero hacer el switch o el cambio de no quedarme todo con grano y pasarme algo a dólar billete, creo que también es una oportunidad, una ventana de tiempo, esta baja del dólar y esta suba de los cultivos para hacer parte, un cambio de allocation, de posición de cartera, ¿sí? Respecto a las variables y en este escenario tan incierto como volátil, el dólar lógicamente tiene una incidencia clave en los sectores productivos y en la economía, si se quiere, doméstica, porque sabemos que todos pensamos en términos dolarizados, producto del paupérrimo valor que tiene la moneda nacional históricamente. Pero, ¿qué están avisorando ustedes que tienen que trabajar con a lo mejor el diario del viernes? Bueno, a ver, como te comentaba, el gobierno ahora puede tener un poco más de margen para llevar acá adelante una política de devaluación mensual acompasada a la inflación, ¿sí? A devaluar un 3%, la moneda más o menos, el oficial hablamos, en principio ayudaría a no seguir acumulando el atraso que vos acumulaste durante el año pasado, no incrementarlo. No obstante esto, la brecha no cae, es decir, puede caer un poco los tipos de cambios marginales, como hemos visto que ha sucedido, pero porque venían sobre reaccionando, si se quiere, en enero respecto de lo que iba a salir con el fondo. Bueno, si no cae la brecha y vos continuás en un escenario de endurecimiento del cepo, es complicado que se libere el mercado de manera tal que la economía funcione un poco más fluidamente. ¿Por qué? Porque el que tiene dólares no se los va a querer sacar de encima. Así, vamos a ser realistas. Si yo tengo un producto, ¿sí?, que me lo están pagando 108 y después tengo que salir a cubrir mis costos a valores que están cotizados muy por encima de 108. No sabemos al día de hoy a cuánto se especifica una tonelada de fertilizante o de glifosato, pero sabemos que el tipo de cambio oficial no lo es. Entonces, el incentivo a desdolarizarme es bajo. Tiene que haber alguna medida, pero bueno,
El gobierno la contiene porque no estamos en una economía libre, hay cepo y cada vez va a haber más cepo. Entonces, en este juego de ver hasta dónde le da al gobierno el pulso de pisar la economía vía cepo para no devaluar y hasta dónde no devalúa, vamos a ver cómo lo vemos. Por eso hay que ir con timing y por eso yo no me desprendo, aseguro precio, pero no especifico. Si necesito flujo de fondo, veo si no tengo posibilidad de endeudamiento. Está claro que en la medida que yo pueda endeudarme a una tasa menor a la tasa de devaluación, o a valores más o menos acordes, la conveniencia de continuar acarreando va a existir. Y es un poco la estrategia que venimos aplicando ya desde el año pasado. El año pasado apostando más a una devaluación de salto discreto. Hoy, porque sabemos con certeza que tenemos una licuación mensual. Entonces, este mismo incentivo que aplica para el productor agropecuario aplica para cualquier otro exportador y a la inversa para el importador. Entonces, una economía con alto nivel de brecha no es muy dinámica. Ahí tiene que haber una normalización. Por el momento no vamos a acumular atraso, eso sí podemos estar seguros. Y el resto depende un poco de este atado con alambre hasta dónde puede ceder. Veremos, Maxi, el resto. Te vamos a volver a molestar seguramente en el año, entendiendo que estamos en una economía global y en un momento bastante particular del mundo, pero sabemos que Argentina semana a semana tiene novedades, muchas veces de las malas, que influyen a la hora de las decisiones y en la economía doméstica. Así que muchísimas gracias por esta explicación didáctica, por cierto, y nos volveremos a ver en breve. Un gusto, cuando quieran, siempre es un placer. Veterinaria Rafaela, distribuidora mayorista, basado en el respeto, compromiso y responsabilidad. Acompañamos al hombre de campo con soluciones y una atención personalizada. Contamos con stock permanente de los principales laboratorios. Veterinaria Rafaela, Francisco Peretti 882. Visita nuestra web www.veterinariarafaela.com.ar o búscanos en las redes sociales. Veterinaria Rafaela, 60 años junto al campo. Remonda Castro, concesionario oficial John Deere. Máquinas agrícolas nuevas y usadas, aportando eficiencia en el campo argentino. El mundo viaja cada vez más rápido, todo se transforma y la Lehman se mueve. Llegó la hora de dar un paso más. Más gestión, más integral, más agilidad, más herramientas para potenciar tu negocio. Conocí la nueva plataforma web, ahora 100% conectados. Cooperativaleman.coop. Esto ha sido todo por hoy en Campo e Industria. Les agradecemos que estén del otro lado y los invitamos a renovar el contacto en el próximo programa. Antes de despedirnos, el agradecimiento de siempre a las repetidoras que hacen posible nuestra llegada a la región. Y si se quedaron con ganas de ver más, pueden sintonizar este y otros programas buscándonos en nuestro canal oficial de YouTube como Campo e Industria. Hasta la próxima.